Hola, ¿cómo estáis todos? Y bienvenidos a un nuevo vídeo de Proyecto Historia. En este vídeo os vamos a hablar de los 300. Los 300 espartanos son uno de los grupos de guerreros más conocidos de la historia y sobre todo han tenido una gran influencia en la cultura popular. Su hazaña en las Termópilas junto a otros soldados griegos, que comentaremos después también, ofrecieron una fiera resistencia durante 3 días en el paso de las Termópilas. Esta defensa fue una de las más épicas de la historia por la magnitud de los atacantes y por los escasos defensores que eran en comparación a los atacantes, que era el ejército del Imperio Persa, que era el más numeroso de su época. Hoy en Proyecto Historia veremos de forma introductoria cómo era el soldado espartano, cómo se desempeñó en la batalla de las Termópilas los 300 y también veremos pues cómo se desempeñaron un poquito también los demás soldados griegos, que como veréis es un poco mítico que solo los 300 espartanos defendieran el paso. Por eso también vamos a hablar un poco de los demás, para que no queden olvidados. Pero antes de empezar, vamos a hacer un pequeño paréntesis, ¿vale? Un segundito. El tema que vamos a tocar hoy, como podréis entender, es un tema que da para mucho, es un tema muy largo, porque si veis documentales de Canal Historia, cuando hacía documentales de este tipo, más o menos podían llegar a durar hasta más de una hora, o incluso llegué a ver alguno que duraba 2 horas, que incluía pues un documental bastante completo, era un muy buen documental. Pero claro, yo no quiero teneros aquí 2 horas, quiero que estéis como mucho 10-15 minutos. Entonces, pues en este vídeo hablaremos un poquito de este tema, pero no os preocupéis porque desde Proyecto Historia nos comprometemos a que más adelante se irán publicando más vídeos del tema. Hoy vamos a ver un poco las Termópilas, pero muy por encima, y sobre todo cómo se va, digamos, poniendo ese soldado espartano, esos 300, el resto de soldados griegos, cómo era la mentalidad espartana para enviar a 300 solamente, porque podrían haber enviado más gente, y para que entendáis estos pequeños detalles. Ya más adelante entraremos más fuerte en materia, pero por ahora lo vamos a dejar con esto. Y bueno, y sin más dilación, hoy en Proyecto Historia, los 300 espartanos. ¡Comenzamos! Estamos en el año 480 a.C. y Grecia se expone a una invasión persa. El imperio persa en aquel momento y hasta aquel momento de la historia era el imperio más grande que jamás había existido. Se extendía desde lo que hoy en día es Tracia, en la parte oriental, en la zona de Bulgaria, la Turquía europea, un poco de Rumanía, pasaba por la península de Anatolia, se expandía también por el Mediterráneo oriental, la costa india de Siria, Palestina, Israel, toda esa zona, la zona de Egipto, Egipto al completo, podemos decir, Babilonia, Persia, y llegaba prácticamente hasta la frontera oriental que la tenía en el río Indo. En el río Indo tenía la frontera oriental, porque estamos hablando de un imperio gigantesco que además tenía las zonas más civilizadas de la época. Entonces, ya con eso ya podemos explicarnos la economía que podía tener el imperio persa, una economía muy desarrollada. Este imperio se quería vengar del primer intento que tuvo de invadir Grecia, o mejor dicho, de la expedición de castigo del rey Darío I, en la que intenta tomar Atenas para castigarla por haber apoyado la revuelta jónica, de la que hablaremos porque es un tema muy interesante de la antigua Grecia. Esta revuelta jónica produjo muchos problemas al imperio persa y Darío I se quiso vengar invadiendo Atenas, pero fracasa en la batalla del Maratón. Y Jerjes intenta culminar esta venganza invadiendo Grecia por segunda vez en la Segunda Guerra Médica. El ejército persa era gigantesco, pero tampoco sabemos exactamente las cifras oficiales porque no tenemos ningún documento contable del ejército persa oficial en aquella época. Tenemos las cifras de Heródoto, que son las que vamos a revisar, ahora mismo las vais a ver, pero son cifras muy hinchadas y bueno, ahí las tenemos y las vais a ver a continuación, así que vamos con ellas. Bueno, aquí tenéis las cifras del ejército persa que se lleva a la invasión de Grecia. Aquí tenéis los datos del ejército asiático, como podéis ver, son las cifras que aporta Heródoto en su historia. Evidentemente son unas cifras muy exageradas,
posiblemente no, seguramente hinchadas hasta más no poder, basados en estimaciones falsas que le darían cuando viajó a las ciudades griegas para preguntar por esta historia, por las guerras médicas, por la Segunda Guerra Médica en concreto. Como podéis ver, la dividimos en tierra y mar, y tenemos que señalar un pequeño detalle que son los penteconteros. El pentecontero es un barco griego, o era un barco griego, que se utilizaba en el siglo VI a.C., pero que ya para las guerras médicas ya cayó en desuso, por lo que se cree que el uso de estos barcos sería prácticamente mínimo o casi nulo, y por tanto se descartaría esa parte del ejército. Además de que las demás cifras estaban hinchadas, también hay que decirlo. Luego tenéis también aquí las cifras del ejército de tierra, traídos desde Asia también, lo cual pues se cree que la cifra es totalmente exagerada, porque es una cifra bastante elevada. Además de que, ya no por la cifra, porque el imperio persa demográficamente era gigantesco, podía perfectamente hacer una movilización de esta cantidad de personas en lo que se refiere a población, pero evidentemente otra cosa sería suministrarlos y darles el armamento. Esto sería más difícil, por eso se cree que la cifra está totalmente hinchada. Y luego tenemos que sumar aquí, tenéis aquí los soldados que se reclutan en Europa. Recordad que el imperio persa, como hemos dicho, tiene territorios en la Tracia y también en algunas islas del Egeo, por lo que estos se sumaban a las campañas, evidentemente. La cifra europea también está un poco hinchada, es muy difícil que se reúna tal cantidad, pero bueno, ahí están las cifras para que lo sepáis. Y más o menos hoy en día se cree que la cifra del ejército persa se podía oscilar entre 300.000 y 500.000 efectivos como mucho, y entre 600 y 1200 naves de guerra, que todavía siguen siendo muy superiores evidentemente a los efectivos que tenían los griegos, que rondarían a lo máximo entre los 100.000 hombres y 400 barcos de guerra como mucho, en el mejor de los casos. Aunque de esto ya hablaremos en otro vídeo en más profundidad, porque es un tema, como ya he dicho antes, que da para mucho. Bueno, explicadas las cifras del ejército persa, vamos a pasar a ver un poco pues cómo era el ejército espartano, su composición, porque es un poco más compleja de lo que os podáis imaginar. Primero, más o menos el ejército que tenía Esparta en torno al 480 a.C. estaba más o menos compuesto por unos 9.000 o 10.000 hombres, más o menos. 10.000 sería la cifra redondeada más aceptada, viéndose en la batalla de Platea que participan 10.000 soldados de Esparta. Pero hay que tener en cuenta una cosa. Una cosa es ser ciudadano espartano y otra cosa es vivir dentro del territorio de Esparta. Esparta es una ciudad-estado, pero que tenía dominada la región de Laconia y también la región de Mesenia, en la península del Peloponeso. Pero solamente los nacidos en la ciudad de Esparta tenían derecho a ser ciudadanos espartanos y los demás no. Por tanto, hay que dividir al soldado espartano, que sería la mitad del ejército, que eran los de la ciudad de Esparta, los mejores soldados evidentemente, porque habían recibido la formación militar llamada Gogé, que hablaremos de ella también en otro vídeo. Y luego estaban los soldados periecos, que eran, pues al igual que los demás soldados de Grecia, solían ser artesanos, herreros, etcétera, etcétera, que luego en verano salían a hacer la guerra, por lo que no tenían ni la disciplina ni la capacidad militar que tenían los ciudadanos de la ciudad de Esparta. Pero pertenecían al ejército espartano, a lo que habría que sumar también a los hilotas, a los esclavos hilotas, que se dice, según Heródoto, que en batalla participaban también los hilotas, unos 7 por cada ciudadano espartano, que la acompañaban y solían actuar como escaramuzadores principalmente en batalla. No formaban parte de la formación en falange, pero también tenían una pequeña participación, aunque eso evidentemente no es muy conocido tampoco, pero existía. El ciudadano espartano en aquella época, como hemos mencionado, era el más preparado de Grecia para luchar, porque desde que es niño, prácticamente, si no me equivoco, desde los 7 años, era sometido a la Gogé, que la terminaba prácticamente a los 20, en la que se unía al ejército espartano. Por tanto, se echaban 13 años de preparación militar, pasando una situación de penurias, de complicaciones, robar, pelear. Era una situación bastante complicada y bastante dura, por lo que cuando un niño espartano pasaba esa formación y cumplía los 20 años, estaba perfectamente formado para la guerra, mejor que nadie en Grecia y posiblemente en el mundo para luchar. Eran unos soldados muy preparados para todo ello, mientras que en Grecia y en otras ciudades griegas, mejor dicho, incluso en la zona de Mesenia, que está bajo poder espartano, seguía así llevando la tradición de un soldado no profesional.
gente que tenía otras profesiones, que luego en verano salía a hacer la guerra. Evidentemente, cuando pasaban los años, iba sobreviviendo este soldado, mejoraba su capacidad militar porque adquiría experiencia. Pero el soldado espartano, ya de nada más salir de la formación militar que tenía, a su primera batalla ya tenía muchísima más experiencia que cualquier otro soldado raso de Grecia. Hay que decir una cosa de Esparta que es muy curiosa, de la época de las Termópilas, y es que el soldado espartano era muy patriótico, defendía la ciudad de Esparta, pero también a la vez era muy religioso y respetaba mucho las tradiciones, por lo que estuvieron a punto de no participar en las Termópilas. En un principio había intención de, cuando se enteran de la expedición persa sobre Grecia, los espartanos querían participar con todo su potencial a defender el paso de las Termópilas, que era donde el Congreso griego, digamos las ciudades griegas que habían acordado poner su primera línea de defensa en tierra, junto al estrecho de Artemisio en el mar. Pero los espartanos tenían un problema, y es que llegaba la fiesta de la Carnella. Es agosto, Leónidas. Pronto habrá luna llena. La sagrada y antigua festividad. Esparta no libra guerras durante la Carnella. La fiesta de la Carnella en Esparta era tan importante que no se luchaba mientras duraba. Entonces los espartanos estaban ante un dilema. Sabían que la invasión persa iba a ser muy peligrosa para ellos y que podía suponer su destrucción, pero eso implicaría saltarse una tradición. Entonces, como son muy religiosos los espartanos, como hemos dicho, recurren a algo muy importante, el oráculo de Delfos. Entonces, bueno, pues digamos que los espartanos consultan al oráculo de Delfos y es muy importante ver lo que comenta el oráculo de Delfos y cómo cambia en parte un poquito la disposición de los espartanos a ir o no ir a las Termópilas. El oráculo de Delfos dice lo siguiente: mirad, habitantes de la extensa Esparta, o bien vuestra poderosa y eximia ciudad es arrasada por los descendientes de Perseo, o no lo es. Pero en ese caso, la tierra de Lacedemón llorará la muerte de un rey de la estirpe de Heracles, pues al invasor no lo detendrá la fuerza de los toros o de los leones, ya que posee la fuerza de Zeus. Proclamo, en fin, que no se detendrá hasta haber devorado a una u a otro hasta los huesos. Hay que decir que el oráculo de Delfos suele ser muy retórico y que a veces hay que interpretar lo que dice, o por lo menos los griegos debían hacerlo, debían interpretar las palabras, pero en este caso creo que es bastante contundente la respuesta del oráculo de Delfos. Esparta será destruida salvo que un rey de la estirpe de Heracles, es decir, un rey de Esparta, muere y sacrifique por la ciudad. Esto es, Leónidas de Esparta lo sabía y por eso al final deciden acudir a las Termópilas, aunque solamente le permiten partir con 300 hombres, que serán como su guardia personal, digámoslo así. Estos 300 espartanos eran ciudadanos de la ciudad de Esparta, que habían tenido el entrenamiento de los espartanos, la Agogé, la famosa Agogé, y además, perdona que haya visto una cosa que parecía que se había parado, y además, aparte de la Agogé, pues habían estado en el ejército, por lo tanto eran ciudadanos de pleno derecho, y además eran 300 personas que tenían un hijo, o que tenían varios, es decir, que tenían gente que le podía suceder en su estirpe para que no se desapareciera si morían, en cualquier caso morían en la batalla de las Termópilas. Una vez hablado de esto, hay que ver un poco cómo era el sistema de combate de la falange hoplítica en aquella época. Generalmente la falange, aunque dudo que en el caso de los 300 sucediera así por su escaso número en este momento, pero generalmente la falange se extendía en filas de a 8 a 16 soldados, más o menos. Y luchaban pues con la lanza, en este caso los espartanos usaban la Dorus, y los griegos también usaban una lanza llamada Dorus que medía unos 2 metros, el casco corintio y el oplón como escudo, que era el escudo de los hoplitas. Además de la espada Sifos, que era la espada que utilizaban en este periodo en caso de que la falange se rompiera, pues, para poder defenderse de un cuerpo a cuerpo. Este es el sistema de combate que tenían los espartanos. Padre debió enseñarte cómo funciona nuestra falange. Luchamos como una única e impenetrable unidad. Ahí es donde reside nuestra fuerza. Cada espartano protege al soldado de su izquierda desde el muslo hasta el cuello con su escudo. Un solo punto débil y la falange se viene abajo. Desde el muslo hasta el cuello. Luego, respecto a su disposición a la batalla de las Termópilas, no existen muchos datos realmente. De hecho, cuando la gente ve la película 300, que es una película que no está ambientada en la realidad histórica, sino en un cómic,
que evidentemente, como habéis visto, he puesto fragmentos de la película porque considero que esos fragmentillos pueden ser útiles para el vídeo, pero realmente se basa en un pequeño de contexto histórico y luego una serie de imaginario que tiene la película. Ya hablaremos en un vídeo sobre esto, sobre películas y cine histórico. Pero realmente no tenemos tantos datos de la batalla de las Termópilas. Está bastante resumido en el libro de Heródoto, que es el que hemos utilizado para este vídeo. Se comenta que el primer día fue el más espectacular para los espartanos, el primer día de combate. Los espartanos utilizaban una táctica que, digamos, se acercaban hacia los persas, o por lo menos los persas avanzaban hacia ellos. Entonces los espartanos se retiraban o simulaban retirarse, salían corriendo. Los persas, como eran de infantería ligera, el ejército persa en su mayoría, su infantería era mucho más ligera que la griega en general, pues podían correr más que los espartanos y los estaban empezando a alcanzar. Y cuando estaban cerca de ser alcanzados los espartanos, automáticamente se giraban y formaban la falange rápidamente para protegerse, y los persas chocaban con ellos. Y evidentemente, cuando la infantería ligera choca con la infantería pesada y se sucede un combate prolongado, la situación es muy dramática para los soldados de infantería ligera, en este caso los persas, que son aplastados, ya no solo por los espartanos, sino también por las tropas griegas en general, sufriendo muy pocas bajas realmente los griegos en ese primer día de batalla. Además de que luego Jerjes lo intenta con los inmortales, que son una tropa un poco más pesada, pero no tan pesada como la griega, y tampoco consigue hacer prácticamente nada. Pierde muchos hombres y no avanza absolutamente nada, por lo que se convierte en un día muy trágico. El segundo día prácticamente no sabemos casi nada. Dicen que, según Heródoto, los persas presionaron más fuerte, intentaron tomar a toda costa el paso, presionando con muchos hombres, mucha fuerza, pero fue inútil y prácticamente pues no pudieron avanzar nada, y apenas los griegos sufrieron bajas, mientras que los persas se desangraban en la batalla, lo cual es una situación dramática, porque el ejército persa, aunque parecía esta batalla muy inútil, el ejército persa tenía otra disposición táctica que en esta batalla no puede realizar, porque es un campo muy estrecho. Pero en Asia el ejército persa acostumbraba a formar la infantería adelante, la infantería en el centro y la caballería en los lados. La infantería ligera pues aguantaba el frente como podía. Generalmente en Asia no existía la infantería como la oculta, por lo que tampoco suponía un gran problema, mientras que la caballería hacía el yunque y el martillo, pero en las Termópilas esto era imposible y hacía que los soldados persas no pudieran avanzar porque sus lanzas no podían perforar con eficacia la coraza de los griegos, sobre todo la de los 300 espartanos. Era muy difícil que la rompieran y su efectividad era muy baja. Ya cuando Efialtes traiciona a los griegos y les desvela el camino de pastoreo a los persas para rodear las Termópilas, Leónidas toma una decisión. Él tiene un componente religioso, él se queda porque sabe que tiene que morir para que Esparta se salve, y por otra parte retira a una parte el ejército griego, salvo los espartanos que le quedaran, que serían una gran parte, y otro grupo como los tespios o los tebanos, para mantener o intentar aguantar un día más en las Termópilas para que el resto del ejército griego se pueda retirar y luchar otro día, y reunirse con el resto de tropas y poder, pues eso, tener más posibilidades de ganar en un futuro. Evidentemente, como ya sabemos todos, Leónidas muere en batalla, los persas toman las Termópilas y pues avanzan hacia Beocia y posteriormente hacia Atenas, donde la arrasan, ¿no? Y bueno, pues aquí tenemos un poco pues el final de la aventura de los 300 espartanos, que bueno, pues tienen una gran gesta junto a otros soldados griegos que han sido olvidados, como los tespios o los tebanos, de defender el paso a las Termópilas durante 3 días, y con ello atrasando el avance persa sobre Grecia y preparando mejor el contraataque en el futuro. Espero que os haya gustado mucho el vídeo, y bueno, pues la semana que viene vamos a hablar de la leyenda de los dioses reyes en Egipto, una leyenda que ha suscitado teorías de alienígenas o de civilizaciones más antiguas avanzadas, pero que nosotros desde un punto de vista historiográfico vamos a revisar para que podáis conocer de dónde viene esta teoría y por qué no tiene que ver con supuestas civilizaciones ancestrales y que todo esto es un mito. Así que bueno, nos vemos la semana que viene con esto de los dioses reyes egipcios, y nos vemos la semana que viene. Hasta la próxima.